Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy estoy con una invitada de lujo que es Arlene Tigner, internacionalista, que conoce como pocos académicos las relaciones entre Colombia y Estados Unidos de las que vamos a hablar estos minutos. Ella es ciudadana de ese país, pero lleva varias décadas en el nuestro como profe universitaria en la Nacional, en los Andes, en el Rosario y pues más recientemente ha estado o fue embajadora en asuntos de género ante la ONU por parte del gobierno de Colombia. Y pues con ella vamos a analizar de eso, las relaciones entre los dos países, una relación que ya se anticipa puede ser de sumisión del gobierno de Abelardo de la Espriella hacia el de Donald Trump. Arlene, bienvenida, un gusto tenerla por aquí, ¿qué tal va todo? Muy bien, muchas gracias Ricardo, muy contenta de estar aquí. Bueno, Arlene, comencemos hablando de esa relación con Estados Unidos por un lado, con el canciller que ha designado de la Espriella, con los embajadores que hemos conocido, pero sobre todo esos anuncios que poco a poco se comienzan a conocer de nuevo gobierno. A grandes rasgos, ¿qué podemos esperar de estas relaciones internacionales a partir del 7 de agosto? ¿Qué va a cambiar? ¿Hablamos en general o de Estados Unidos primero? ¿Qué Inicialmente en general, prefieres? sí, podría ser en Ok, general y ya nos profundizamos con Estados Unidos. pues en general yo creo que con base en los anuncios es fácil observar varias cosas. Va a haber un viraje en el discurso bastante dramático en términos de los temas centrales que se van a desarrollar en la política exterior. Hay retrocesos o la intención de retroceder Mm, ciertas prioridades que ha tenido el gobierno actual, como la proyección hacia África, sí. una mayor proyección hacia Caribe, obviamente un apoyo a la causa palestina y una denuncia muy vocal de lo que quieran llamar la violencia, genocidio o no en Gaza por parte del Estado de Israel. Y evidentemente va a haber un acercamiento muy estrecho con el gobierno de Trump en Estados Unidos. Si miramos nomás la designación del canciller Mm. y de lo que hemos podido saber de su historial examinando su cuenta de X y examinando la poca información que hay en Internet sobre su trayectoria previa. Se trata de una persona, yo lo calificaría de extrema derecha, que se autoidentifica como de MAGA, es decir, aliado con la causa radical trumpista. Sus retuiteos de personajes como Elon Musk y el grupo conspiracionista de extrema derecha que se llama QAnon en inglés, sus expresiones homofóbicas, sus declaraciones pro-occidente, es decir, pro-supremacía blanca Sí. occidental, pues yo creo que marcan una pauta muy distinta en la política exterior del país. Yo lo describía, pero ya se me adelantó usted diciéndome eso que a Bula yo digo que es como un trompista más trompista que Trump, pero esa realidad de tener a un canciller más trompista que Trump, ¿qué efectos favorables, pero también desfavorables le pueden significar a la política exterior colombiana? A mí me cuesta encontrar elementos favorables en Ujú. eso. Trump es un gobernante abiertamente autoritario, impopular en Estados Unidos, que se ha involucrado en distintas guerras en torno al mundo, incluyendo una muy impopular en Irán en este momento. Ha desacatado abiertamente el derecho internacional, ha manifestado que el único límite al ejercicio de poder estadounidense es su propia conciencia, es decir, no es un modelo a seguir. Y asociarse tan estrechamente o ser más trumpista como Trump, como dices, que creo que es un hecho, Mm. tanto en la figura del canciller designado como en el presidente electo, genera unos costos reputacionales inmensos, yo creo, para Colombia a futuro.
Tan pronto Trump no sea presidente y recobren el poder, por ejemplo, los demócratas, primero va a ocurrir en el Congreso, luego vemos qué pasa en la presidencia. Esa misma alianza estrecha y excluyente va a ser muy costosa. Y creo que Colombia, siendo un país que ha defendido para bien o para mal las reglas de juego democráticas, y el apego al derecho internacional, pues no queda bien parado como país al adherirse tanto a una agenda abiertamente desconocedora de reglas de juego que hemos considerado sagradas a nivel internacional. Pero Arlene, ahí le planteo una cosa y es, con ese giro que está dando Latinoamérica hacia la derecha, ¿no es mejor estar en la fiesta con Trump que aislados en este caso, para ponerlo en esos términos? Pues yo creo que esa dicotomía es problemática. O sea, lo que me estás planteando es o estamos en el bloque o estamos en contra del bloque, ¿no? Hay distintos gobiernos de la región en medio del viraje hacia la derecha que no han evidenciado semejante grado, vamos a llamarlo, o de alineación o en nuestro caso de Mm. subordinación ante la Casa Blanca. Que no les ha ido del todo mal. Y si miramos nomás el tema, por ejemplo, de aranceles, y de relacionamiento comercial, no hay evidencia contundente de que los más sumisos, los más alineados hayan logrado ganar favores y privilegios por parte de Estados Unidos. Trump, de hecho, no es un líder que opera de esa manera. Es un líder transaccional que busca siempre ganar en cualquier escenario de interlocución. Y creo que hemos visto en el caso del presidente Petro, por ejemplo, que no necesariamente ser sumiso Mm. permite posicionarse, todo lo contrario. Yo diría, me atrevería a decir que en medio de las profundas tensiones que ha habido en la relación bilateral durante este gobierno, sobre todo cuando Trump se posesiona, Trump ha demostrado respeto hacia el presidente Petro y ese respeto es justamente por ser una persona que asume posturas fuertes frente al mandatario estadounidense, caso que se replica en otros En otro sí. ejemplos que podríamos mirar. Rein, usted ya mencionaba el tema de comercial con los aranceles y demás, pero ahí entra otra lógica que es importantísima para Colombia, que es el de la seguridad. Y usted hace que ya casi 20 años escribía ese artículo que se volvió manual de consulta para quienes quieren saber sobre la relación entre los dos países, que es intervención por invitación. Esa lógica, esa doctrina que hubo con Pastrana, que hubo con Uribe, la vamos a ver repetida con De la Espriella y si es así, ¿de qué manera? Pues ya la estamos viendo. Mm. Durante la misma elección, el presidente electo varias veces acudió a amenazas de que iba a mandar nombres al Departamento de Justicia, Así, solicitó a la embajada estadounidense en Colombia protección en su calidad de ciudadano estadounidense, entre otros ejemplos. con el famoso Ent- quitavisas la amenaza, me acuerdo, sí. eh, bueno, esa otra amenaza de Mm. quitavisas que es seguido al día siguiente por la captura de Beto Coral por Sí. parte de las autoridades migratorias. Entonces, yo creo que ya es un hecho que esa va a ser la tendencia. No es gratuito que el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, haya anunciado que Medellín va a ser la sede del proyecto político del Escudo de las Américas. Me atrevería incluso a decir que vamos a ver un entusiasmo aún más exacerbado en el caso de este gobernante para que Estados Unidos se entrometa directamente en los asuntos de seguridad, sobre todo del país. Y no descarto que muy prontamente después del 7 de agosto, pues vamos probablemente a ver operativos conjuntos con militares estadounidenses en territorio colombiano, como estamos viendo, de hecho, en el caso del país vecino de Ecuador.
Ah, ok, sí, eso quería preguntar. Y bueno, y Venezuela también que hubo un bombardeo al Tren de Aragua con participación de Estados Unidos. Eso, pero Colombia tendría que pedir el presidente de Colombia tendría que pedir una autorización al Congreso, o ahí la lógica cómo funcionaría para que haya una presencia militar mayor de Estados Unidos aquí en Colombia. Pues yo creo que tenemos que volver a revisar la Constitución para tener más claridad Ujú. sobre esto. O sea, no he tenido la oportunidad de hacerlo. Quiero recordar que cuando Uribe, en su segundo gobierno, buscó muy activamente que Estados Unidos pudiera utilizar bases Bases militares de militares, ¿sí? Colombia como operaciones, como puntos de operaciones antinarcóticos. La Corte Constitucional dictaminó que esto no era constitucional. La presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano, creo, pero podría estar equivocada, en el caso de operaciones conjuntas, no Claro. necesariamente generaría problemas constitucionales, ¿cierto? O sea, la violación de la soberanía no invitada, ¿no? Mm. Ni consensuada, ni realizada en conjunto con la fuerza pública colombiana, pues sí, sí sería problema. Pero lo que Sí, estamos viendo en Ecuador, en Venezuela es un caso distinto porque distinto, sí. estamos ya hablando de un país ocupado. Probablemente lo vamos a ver en Perú. Es una voluntad política de los mandatarios de turno de contar con presencia militar de Estados Unidos en este tipo de operaciones contra crimen organizado, sobre todo. Sí, claro, la condición conjunta cambia ahí el panorama. Arlene, usted ya mencionaba el tema, el título del escudo de las Américas. Para los que hemos visto simplemente la fotografía de esos presidentes muy sumisos, muy amigos de Donald Trump, ¿qué significa más allá de la fotografía ese escudo de las Américas? ¿Hacia qué apunta esa alianza entre presidentes latinoamericanos y Trump? Pues el escudo de las Américas es el brazo político de un proyecto hemisférico que está buscando impulsar el gobierno de Trump para materializar los objetivos de su estrategia de seguridad nacional que Ujú, publicó en diciembre del año pasado, en donde señala al hemisferio occidental como zona de influencia, ujú, término que viene de la Guerra Fría, y en donde vería con muy malos ojos la incursión de actores extrarregionales, sobre todo China, y en donde sus temas prioritarios son comercio, crimen organizado, slash terrorismo y migración. Entonces, en este documento Estados Unidos se autodesigna, ¿no? Policía de nuevo de la zona y el escudo de las Américas para mí, entre otras acciones como la presencia naval exacerbada, realmente exagerada en Caribe, los bombardeos de embarcaciones ujú. supuestamente involucradas en narcotráfico, la invasión a Venezuela, las operaciones en Ecuador, todo esto junto con el escudo de las Américas comienza a delinear este proyecto de seguridad a nivel hemisférico, en donde Estados Unidos se auto de nuevo atribuye el rol de policía y además se otorga el derecho de intervenir militarmente. En este caso, tristemente, con el beneplácito y la participación de muchos líderes de derecha de la región. Y simplemente para agregar, Ujú, para que entendamos, además del brazo político, hay una coalición de carácter militar que se llama la coalición, voy a leer, coalición contra los carteles de las Américas. Las siglas en inglés son ACCC, sí. que si te acuerdas, cuando hubo esta convocatoria del Escudo de las Américas con líderes, posteriormente hubo una convocatoria de hecho militar en donde más países participaron. Entonces, esto es
tanto una iniciativa política como una iniciativa militar y podríamos decir policial, probablemente, pero quiero alertar que es mucho más militar que policial, es decir, hay un intento también por otra vez involucrar a los militares en lo que son actividades que deberían ser de carácter policial. Sí. Arlen, usted mencionaba ahorita la Guerra Fría y volvemos a esas lógicas y vuelve justamente por el ministro de Defensa de Abelardo de la Espriella, que es un general. Me llama la atención que en la primera entrevista que da habla de los enemigos internos, de esa idea del enemigo interno que pues la heredamos justamente de esa imposición de Estados Unidos años 70 y demás. Esa idea que implica que un general ministro de Defensa esté volviendo a hablar de enemigos internos en momentos en que hay tanta presencia, usted lo dice, militar de Estados Unidos en la región. Pues significa un retorno explícito y peligroso a la doctrina de seguridad nacional que, como bien señalas, fue el lente principal a través del cual la seguridad se pensó en la región desde los años 60 Ujú. realmente hasta 80, 90, dependiendo del El país en país, sí. cuestión. Además de la declaración, o sea, más allá de la Guerra Fría, entonces, para contextualizar, pues se comenzó a identificar las principales fuentes de amenaza y de enemistad dentro de los países en lugar de fuera. Y esto evidentemente alimentó no solo las estrategias contrainsurgentes en la región, sino violencias perpetradas por el Estado en muchos países en contra de aquellas organizaciones defensoras de derechos humanos de izquierda tildadas Mm. de enemigos internos también, pues por compartir un conjunto de valores, prácticas y principios. Y creo que lo que llama la atención de forma muy negativa es que si miramos lo que está haciendo Estados Unidos en este momento, no solo es el escudo de las Américas, sino que Marco Rubio, el secretario de Estado, convocó hace poco un encuentro de países del mundo, no solo de América Latina y Caribe, para hablar de la amenaza planteada por la extrema izquierda, pues que tilda ya de terrorista bajo la sombrilla de Antifa. Surgió de eso un documento sobre Cuba que invito a leer porque pues, es inquietante e interesante, creo que muy ilustrativo de lo que está pasando, en donde básicamente acusa a Cuba de liderar todo un proyecto de izquierda extrema terrorista Subversivo, sí. en el mundo, ¿no? Y en 2026 regresa en el tiempo y comienza a hablar nuevamente de la amenaza comunista y del comunismo. O sea, estamos en otro momento de la historia. Cuba no es un país hoy en día que yo tildaría de comunista, pero pues esto es básicamente la estrategia y esto legitima de algún modo la reutilización de la doctrina de seguridad nacional, pues que va a permitir justificar la militarización de estrategias de seguridad en la región, con costos en vidas y violaciones de derechos humanos, como hemos visto en el pasado, de preocupación, yo diría. Arlene, hablemos estos minutos de dos cuestiones de las relaciones con Estados Unidos que creo que van a ser interesantes e importantes durante estos 4 años. Uno es el tema, para usted como ciudadana estadounidense y que está hace muchos años aquí en Colombia, ¿qué significa que vayamos a tener a un presidente que hizo un juramento como ciudadano de ese país? Hay una cuestión legal ahí, pero también una cuestión política. Para usted, ¿qué implica ese juramento y esa condición de ciudadano estadounidense del próximo presidente? Yo no soy constitucionalista, ¿Mm? creo que hay una discusión de si es constitucional o no Sí. esto. Yo creo que es más una cuestión política y Mm. ética.
No debería ser presidente de la República una persona que se ha naturalizado en un país como Estados Unidos, que exige semejante declaración de lealtad a ese país, pero con, más importante diría yo, con el cual Colombia tiene tan estrecha relación. Esto genera claramente conflictos de interés Mm. que no sabemos cómo se van a resolver. Entonces, esto me parece importante. Creo que hay una cuestión para mí mucho más grave a la hora de analizar la relación del presidente electo con Estados Unidos. Y es toda la información que ha salido en medios, incluyendo el New York Times, Sí. sobre posibles investigaciones que hay en el pasado o en curso sobre los tratos de Abelardo de la Espriella con narcotraficantes como defensor y sus interacciones con varias personas que han sido informantes del gobierno estadounidense que hoy en día están bajo investigación o en la cárcel. Esto para mí constituye bueno, constituye un interrogante en muchos sentidos, pero de ser cierto, si el gobierno Trump tiene información, que es lo que sugieren estos informes de prensa Sí. sobre el presidente electo, pues obviamente esto se va a utilizar como un vehículo de presión y de coerción para que el gobierno colombiano haga lo que el gobierno de Estados Unidos se lo pida. Pero ¿cómo Eh, está ese nivel de separación de poderes en Estados Unidos en este momento, teniendo en cuenta que muchos dicen, y me incluyo ahí, decimos, bajo un gobierno de Donald Trump, a Abelardo de las Priesas y le surjan Alex Saab, boliches y cuanto bandido lo involucre, no le va a pasar nada? ¿Eso es acertada esa lectura o si es posible que le pueda pasar algo? Yo no creo que sea acertado en el sentido que señalé antes. Trump Ujú. es un jugador transaccional. Mm. En el momento en que ve que no le sirve, una contraparte como el presidente de Colombia puede utilizar la información que tiene para presionar y desdoblegar. Entonces, claro, mientras las cosas estén bien, mientras el gobierno entrante de Colombia haga lo que Estados Unidos le pida, puede que no pase nada. Pues de hecho Trump dio un perdón presidencial Mm. al expresidente de Honduras, ya un narcotraficante condenado y Total. encarcelado. Pero eh, hay límites, digamos, a esa tolerancia o desconocimiento, pues, de los hechos, que es justamente hasta dónde le sirve a Trump una persona. Y de nuevo, pues no sabemos. Yo creo que esto en parte podría explicar por qué el gobierno entrante ha dado gestos de ser más trumpista que Trump, más allá del canciller designado. O sea, ya hay anuncios de ruptura de relaciones con Cuba. ¿Quién ha pedido al gobierno entrante romper relaciones con Cuba? De retiro de la embajada en Sudáfrica para castigar a Sudáfrica por liderar el caso de la Corte Contra Internacional de Israel, sí. Justicia contra Israel por Gaza. La apertura de una embajada de Colombia en Jerusalén, siendo menos de una mano de países, ¿no? Que han tomado esa decisión muy controversial. Nadie le está presionando para hacer eso y sin embargo es como un exceso de demostración de lealtad y de subordinación, pues que es difícil entender de dónde proviene, porque claramente son decisiones que, al menos en mi opinión, no favorecen a los intereses nacionales de Colombia. Arlene, y la otra pregunta que es el otro interés de las relaciones con el otro protagonista, que es el presidente Petro. ¿Usted ve riesgos de que en estos 4 años, porque lo ha dicho varias veces Abelardo de la Espriella, el tema de la extradición, que eso se materialice, que Estados Unidos arme un caso, un proceso contra Petro y que de la Espriella firme esa extradición?
Yo lo veo supremamente remoto eso. Creo que es Ujú. ruido que inquieta y que angustia. No solo se ha insinuado en relación con el presidente Petro, sino en relación con quienes han participado, por ejemplo, en distintos componentes de la paz total. Sí. Pero difícilmente veo un departamento de justicia en Estados Unidos con otros problemas mucho más importantes, pudiendo invertir el capital político, si se quiere, del gobierno de Estados Unidos en esto, siendo Colombia en el, ¿no? En el big picture, como decimos en Mm. inglés, siendo Colombia un jugador marginal Sí, realmente. sí, sí. Veo mucho más probable la continuación de castigos de tipo financiero. Pues como ya hemos visto, es más fácil políticamente acudir a esos O sea, mecanismos. que Petro siga en la lista Clinton, en la lista OFAC. Yo creo que fue una enorme injusticia, pero si hay deseo de seguir ejerciendo coerción, ese sería el camino. O sea, y lo segundo es que para que haya una solicitud, para que se abra un proceso judicial en contra de alguien, ese alguien tiene que haber pruebas de que ha cometido algún crimen en Mm. Estados Unidos para abrir el caso y pedir la extradición. Entonces, tendría que inventarse algo bastante, ¿no? Bastante ficticio para que eso se diera en el caso del presidente Petro y en el caso de estas otras personas que han participado en los procesos relacionados con paz total. Alguien, y mis preguntas finales tienen que ver con elecciones para ya irnos despidiendo, pero quiero que hablemos de eso. Usted lo mencionaba incluso al inicio, lo que viene en noviembre en Estados Unidos, que son elecciones de mitad de término en las que cambia la composición del Congreso, que puede cambiar las mayorías. Y quisiera preguntarle también por la elección de Brasil, la posible incidencia de Estados Unidos en quizá la joya de la corona por lo que es la economía y lo que representa Brasil en Sudamérica. ¿Cómo ve estas dos elecciones, octubre y noviembre, y cómo pueden tocar a Colombia? Eh, Claramente Estados Unidos está incidiendo en la elección de Brasil, Sí. buscando lograr que no gane Lula y que gane pues Bolsonaro, el hijo de David Bolsonaro. Bolsonaro, sí. Entonces queda por verse, Lula lleva todavía ventaja en las encuestas, pero Estados Unidos, pues ya lo vivimos en el caso de Colombia, pues claramente ha demostrado su preferencia y está incidiendo tanto abierta como ocultamente. O sea, eso es un hecho. Yo creo que como ocurrió acá, es difícil saber en qué proporción ¿ayuda eso o es contraproducente? Mm. Yo diría que en Brasil puede haber un poco más de antiamericanismo de lo que hay en Colombia y tal vez no sería bien visto Mm. que Estados Unidos realizara este tipo de actividad, pero que está en ese juego y con ese propósito, no hay duda. Entonces vamos a ver. En cuanto a las elecciones de noviembre de Estados Unidos de mitad de término, hay consenso general en este momento que ganarán los demócratas la mayoría en la Cámara de Representantes, mucho Mm. más difícil en el Senado. Y con todo lo que están haciendo los republicanos a nivel tanto federal como estatal de redibujar los mapas electorales, Claro. están haciendo muy difícil para los demócratas ganar, pero que van a ganar probablemente en la Cámara, yo creo que el consenso es ese. Y eso va a significar para el gobierno colombiano entrante eh, más cuestionamientos en temas que no necesariamente son de su prioridad, como derechos humanos y Sí. paz, minorías étnicas y más controles sobre el presupuesto. Entonces, en general, el gobierno Trump no está muy interesado en hacer grandes inversiones de dinero como había hecho en Colombia en el pasado a través de Plan Colombia, después llamado Plan Patriota. Se ha hablado de un Plan Patriota dos 2. punto cero, sí. Creo que está muy
muy poco claro de cuánto dinero de asistencia internacional estaríamos hablando, ¿no? Pero Pero sí, sigue. no, es que iba a preguntarle era algo específico sobre ese control Senado y Cámara. Siendo así, no sería viable lo que muchos han planteado, que prospere el esperado juicio político a Trump. Eso es también remoto. Pero se inicia, o sea, Se iniciaría en cámara insistirían en eso, sí. en Cámara, pero en En- Senado podría en frenarse, ca- pues dependiendo qué sí, ocurra. dependiendo de qué pasa. En Senado solo se elige un tercio. Está mucho más difícil y reñido, pero pues hay que ver, ¿sí? Entonces, el tema presupuestal sí, pues puede costar al gobierno colombiano entrante y los mayores cuestionamientos y como realmente no puede haber un acercamiento bipartidista teniendo semejante cercanía con la Casa Exacto. Blanca, pues yo veo muy difícil que en el curso de un par de meses se logra un acercamiento a los demócratas. Hay Hoy que que, tener en cuenta que los dos partidos allá también están totalmente enfrentados. Son muy pocos los temas en los que logran ponerse de acuerdo. Colombia hasta hace relativamente poco era uno de esos temas. ya Ese no. consenso ya se perdió. Mm. Y con un gobierno entrante que se ha aliado tan estrechamente con Trump, muy difícil que eso se dé. Y seguramente le van a pedir al gobierno de las Pirellas hacer algo de campaña, sea lo que sea, en Estados Unidos, con su Pues gente y demás, esperemos como que no. ya pasó Sí, con Duque, ¿no? Ya pasó con sí. Duque que tuvieron ese rol en Y las presiones. sin que se lo pidan. Y sí, Tristemente, es probable que lo haga y eso a exacto, Duque le costó, además, hubo muchísimo. castigos. No, pues Entonces creo nunca, que, esa reunión con Biden que nunca se dio y demás. exacto, exacto. Exacto. Pues Arlene, muchas gracias por estos minutos. Hablamos de todo, de esta relación con Estados Unidos que va a ser tan importante. Siempre lo ha sido, pero con esta lógica de la que hablamos de ser más trumpistas que Trump, pues vamos a ver qué termina generando para el país en estos próximos 4 años. De verdad, muchas gracias por esta entrevista y un gusto volverla a saludar y volverla a escuchar. Muchas gracias, Ricardo. Y a ustedes también muchas gracias por ver, por comentar, por seguir este episodio. Nos vemos en una próxima conversación. Chao, chao.